Muy buenas chicos, chicas, guapos, guapas, guapes. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo nos estamos polarizando Team Facha y Team Progre. Adelante. Bueno, ¿y cómo se dan estas situaciones, esta polarización? Bueno, la polarización en general siempre surge después de un momento de crisis, como fue la crisis del 2008. Ahora, otra vez la estamos viendo y creo que irá a peor con la posterior crisis del coronavirus. Esto se ve como los partidos políticos cada vez tienden a dividir más la población y a esa parte del espectro político, digamos, más centrado, como entre comillas, ¿no? Sería PSOE y PP, cada vez pierden mayor poder en relación con los dos opuestos, que sería Podemos y Vox. Esto todo daría para pues otro vídeo de 15-20 minutos explicando el cómo surgen estos partidos y cómo calan en la población. Para el caso, vamos a explicar un poquito cómo funciona y cómo nos vamos polarizando cada vez más y se va perdiendo ese consenso social. Bueno, básicamente en España estamos viendo como tanto medios de comunicación como los partidos políticos cada vez tienden más al odio más que al consenso, a cuidado que vienen los fachas, cuidado que vienen los comunistas. Esto se vio, por ejemplo, con Podemos cuando Pablo Iglesias salió en los medios de comunicación con la alerta antifascista o como Vox llama comunistas, etarras, ratas, etcétera. ¿Esto qué pasa? Que tú cuando estás poniéndole todos esos apelativos, al contrario, lo que estás haciendo es deshumanizarlo. Ya no es una persona, es un facha, es un comunista, es una rata, es un antipatriota, etcétera, etcétera, etcétera. Esto todo que hace que si tú al principio eras simpatizante de, pues por ejemplo, Podemos o Vox, cada vez les empiezas a coger más asco, más tirria, al contrario, entonces ya no te importa dejar de relacionarte con esas personas y compras absolutamente todo el paquete ideológico de tu partido. Por ejemplo, Podemos, tú, por ejemplo, puedes estar de acuerdo con algunas políticas de Podemos, pero ser crítico con otras. Ahora mismo esto no se da. Tú ahora, si eres votante de Podemos o de Vox, compras todo el paquete ideológico y de ahí ya no te sales. Esto en las televisiones no hacen más que acrecentarlo con la política del clickbait, sacar un titular muy jugoso para que la gente entre y lea la noticia, aunque la noticia luego no tenga absolutamente nada que ver, pero la gente ya se queda con ese clickbait, con ese titular, y aunque la persona, por ejemplo, en una entrevista, la persona que está hablando no dijera eso o dentro del contexto se entienda otra cosa, la gente ya se quedó con ese titular y a esa persona pues ya la tilda pues de racista, de homófoba o de comunista y bolivariana. Esto todo que hace, esto hace que la gente, pues obviamente, se enroque más en sus posiciones y pierda el diálogo, porque claro, tú si estás viendo que una persona es racista, ya no quieres hablar con esa persona porque es racista. Y si pues eres del bando contrario y esa persona consideras que es una feminazi, que está muy de moda entre la derecha, tampoco quieres hablar con esa persona porque no tenéis nada en común. Entonces aquí se está perdiendo el debate y el consenso, el llegar a un punto en común, que a lo mejor lo tenéis, a lo mejor cuando habláis un poco más detenidamente de por qué los argumentos de uno y de otro, os dais cuenta de que no están tan locos, a lo mejor no compartes su idea, pero el argumento es válido. Esto los medios lo están favoreciendo cada vez más, como decía antes, con la política del clickbait, están moviendo a la población hacia lo que es políticamente correcto y desechando lo que no es políticamente correcto. Entonces a ti cada vez más dependiendo de qué temas, se te acortan los temas de los que puedes hablar sin caer en que te llamen facha, racista, machirulo, etcétera. Esto, un buen ejemplo, son los youtubers. El otro día, hace 2 días o 3 días, Iker Jiménez hizo un programa en YouTube, Horizonte creo que se llama, en el que llevaban a la gata de Schrödinger, llevaban a Jordi Wild, a Roma Gallardo y a Wall Street Wolverine. En este caso, la gata de Rodinger, digamos que se podría considerar del bando progre, y Jordi Wild, digamos que entre medias, y Wall Street y de derechas, digamos, y Roma yo creo que estaría un poco en el limbo, porque pese a que sé que muchos lo vais a considerar como una persona muy de derechas, en absoluto tiene muchas ideas que son más bien de izquierdas.
¿Qué pasa? Tú cuando llevas un debate, que a mí me parece algo sano, llevar a cuatro personas que tienen opiniones diferentes y que debatan o intenten discernir de una manera sana cuál es el problema que hubo con todo esto de Andorra, el Rubius y demás. ¿Qué pasa? Las televisiones eso no lo vendieron. Las televisiones al día siguiente amanecieron con frases sacadas de contexto, tanto de Iker Jiménez como de los demás, con insultando a todos los youtubers, etcétera. Entonces, eso sumó a que la gente los llamara fachas cuando tú te quedas en plan, joder, es que hace 10 años o 20 años lo que era facha era otra cosa. Ahora ser facha es todo lo que se salga del espectro de Podemos. Esto vuelvo al mismo tema, en la televisión lo estamos viendo, en la televisión cuando salían X personas como pueden ser el Roma Gallardo, Wall Street Wolverine, Rubén Gisbert, no atacaban sus argumentos, utilizaban las emociones y el sentimentalismo para que esa gente se sintiera identificada con ellos. Por ejemplo, hablaban ellos de cómo la sanidad, la educación, etcétera. La sanidad y la educación no dependen del Rubius. La sanidad y la educación no son es como el 25% del Producto Interior Bruto. ¿Realmente que esas personas se vayan va a influir en algo? No, en absoluto. Pero si ya no estás de acuerdo con ellos, pues eres un facha, etcétera, etcétera. ¿Favorecen estas demagogias y estos populismos? Bueno, pues favorecen todavía mayor polarización, todavía más que la gente piensa que aquellos de allí son unos fachas tremendos y los otros pues son unos progresistas y unos comunistas, etcétera, etcétera. Y así cada vez la gente se polariza más, cada vez se deshumaniza más al contrario y cada vez vemos como a la gente ya no le importa pelearse o insultar al contrario. Y toda esta polarización no sería mala si simplemente, pues bueno, la gente está en sus, digamos, trincheras ideológicas en las que no pasa nada, estás ahí, sino que esto favorece la violencia. Como decía antes, que cada vez se piense más en la otra persona como una rata, como una mala persona. Y señores, la gente, ellos mismos no se ven como, como malas personas. ¿Qué pasa? Que cuando ves al contrario como una mala persona, ya no te importa censurarlo, ya no te importa agredirlo. Y así es como acaban surgiendo las guerras. Estos días estamos viendo como, por ejemplo, a Vox hace, no sé si fue un día o dos, fue a, digamos, hacer un meeting o campaña en Cataluña y les tiraron piedras. Y vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que a mí Vox no me gusta, pero no por ello vas a ir a una persona que piense diferente a ti a tirarle piedras, a agredirlos. ¿Dónde está quedando la libertad de expresión? Por el otro bando también lo vimos en Andalucía, perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos hace cosa de un mes, unos colgados tomaron el Capitolio y anteriormente el movimiento Black Lives Matter, que sí que es un movimiento muy bonito, pero acabó en unos disturbios de la hostia en las que murieron muchas personas y eso no se condena. ¿Cómo estamos llegando a esto? Pues otra vez, polarización política. Esto lo explicaba muy bien Nathan Matías, cómo cada vez estamos creando una burbuja en la que solo nos relacionamos con aquella gente que piensa exactamente igual que nosotros. Por ejemplo, si eres de Podemos, es muy fácil que sigas a páginas como Spanish Revolution y que sigas a personas como Gerardo TC o Antonio Maestre. Esto que hace que también la gente con la que te relacionas sean solo de tu misma cuerda política, que no quieras relacionarte con las otras personas porque son personas con las que no quieres tener nada que ver, son ratas. Esto, por la contra, también pasa, porque si eres de Vox es muy fácil que sigas a periódicos como OK Diario y sigas a lo mejor a youtubers como puede ser Joan Planas, que es lo mismo, pero del bando de la derecha, digamos. Y lo mismo te pasa, es muy fácil que no tengas amigos que son de izquierdas, precisamente por lo mismo, porque los ves como esos progres, esas ratas. ¿Y esto cómo se da? Bueno, pues porque estamos poniendo por encima nuestra ideología política polarizadísima antes que las personas. Nos importa más la ideología que tengamos que estemos insultando a una persona. ¿En qué mundo vivimos? Y señores, aquí nadie es superior a nadie para decir que sus ideas son mejores que las de los contrarios. ¿Por qué no empezamos a seguir a personas, a escuchar canales que opinen lo contrario a nosotros? Por ejemplo, a la gente de Podemos, yo les recomiendo encarecidamente que sigan a gente como un tío blanco hetero. Sé que vais a pensar que es un facha, que es un machista, etcétera, etcétera. Pero de verdad que a lo mejor no estáis de acuerdo con él. Pero vais a ver que la gente
del otro bando también tiene argumentos buenos, aunque tú no los compartas. Y pasa lo mismo con la gente de derechas. Si sois de derechas y votáis a Vox, ¿por qué no probáis a seguir a Cuello por ejemplo? Seguramente no compartáis nada con esa persona, pero por lo menos veis que las otras personas también tienen un argumento más allá de ser unos progres o ser unos fachas. Y para todos los que saquéis a Karl Popper y ser intolerante con el intolerante, os recomendaría que pensarais quién va a decidir lo que es tolerante y lo que no es tolerante. Porque hace unos años era muy fácil, todos sabíamos lo que era el fascismo, todos sabíamos lo que era el nazismo. Pero a día de hoy no, a día de hoy, como os decía antes, a Iker Jiménez por hacer un programa en donde 4 personas opinan y bastante de forma diferente, lo llamaron nazi. ¿Qué se debería de prohibir entonces a Iker Jiménez? Porque por esa regla de 3, como un nazi es intolerante, hay que prohibirlo. Pero claro, ahora ser un nazi ya no es estar en las juventudes hitlerianas y creer que eres superior a los demás. Ahora ser un nazi es ser Iker Jiménez, pensar diferente de lo que es culturalmente apropiado. Ese es el problema. Esto ha sido todo, chicos. Intenté condensarlo bastante para reducir un poquito los vídeos. Creo que 15 minutos es bastante largo, aunque hay veces que es imposible reducirlo mucho y intentando dar una explicación un poco buena. En tal caso, nos vemos en el siguiente. Os quiero mucho. Si os gusta, darle like y compartir. Besos. Y la culpa